Ahora, señores, añadiré un detalle práctico. La combustión del hidrógeno y del oxígeno en la punta del soplete produce únicamente vapor de agua. He dotado, por ello, a la parte inferior de la caja cilíndrica de hierro de un tubo de desprendimiento con válvula que funciona a menos de 2 atmósferas de presión, por consiguiente, desde el momento en que alcanza esta presión, el vapor se escapa por sí mismo. He aquí cifras muy exactas. 25 galones de agua descompuesta en sus elementos constitutivos, dan 200 libras de oxígeno y 25 de hidrógeno. Estos representan la presión atmosférica, 1890 pies cúbicos del primero y 3780 del segundo, en total 5670 pies cúbicos de mezcla. La espita del soplete, enteramente abierta, consume 27 pies cúbicos por hora, con una llama por lo menos 10 veces más potente que la de las farolas de alumbrado. Por término medio, pues, para mantenerme a una altura poco considerable, no quemaré más de 9 pies cúbicos por hora, por lo que mis 25 galones de agua representan 630 horas de navegación aérea, es decir, algo más de 26 días. Y como puedo bajar a mi arbitrio, y renovar por el camino la provisión de agua, mi viaje puede prolongarse indefinidamente. He aquí mi secreto, señores. Es sencillo, y, como todas las cosas sencillas, no puede dejar de tener éxito. La dilatación y la contracción del gas del aeróstato, tal es mi medio, que no exige ni alas embarazosas ni motor mecánico. Un calorífero para producir las variaciones de temperatura y un soplete para calentarlo, eso no es incómodo ni pesado. Creo, pues, haber reunido todas las condiciones para el éxito. Así terminó su discurso el Dr. Ferguson, y fue cordialmente aplaudido. No había objeción alguna que hacer, todo estaba previsto y resuelto. Sin embargo, dijo el comandante, puede ser peligroso. ¿Qué importa?, respondió sencillamente él. Doctor, si es practicable, capítulo 11. Llegada a Zanzíbar. El cónsul inglés. Mala disposición de los habitantes. La isla de Cumbeni. Los hacedores de lluvia. Hinchan el globo. Partida del 18 de abril. Último adiós. El Victoria, un viento constantemente favorable, había acelerado la marcha del Drexel hacia el lugar de su destino. La navegación del canal de Mozambique fue particularmente apacible. La travesía marítima era un buen presagio de la aérea. Todos deseaban llegar pronto y ayudar al Dr. Ferguson en sus últimos preparativos. El buque avistó por fin la ciudad de Zanzíbar, situada en la isla del mismo nombre, y el 15 de abril, a las 11 de la mañana, ancló en el puerto. La isla de Zanzíbar pertenece al Imán de Mascate, aliado de Francia y de Inglaterra, y es indudablemente la más bella de sus colonias. El puerto recibe muchos buques de los países vecinos. La isla está separada de la costa africana por un canal, cuya anchura mayor no pasa de 30 millas. Existe un gran comercio de caucho, marfil y, sobre todo, ébano, porque Zanzíbar es el gran mercado de esclavos. Allí se concentra todo el botín conquistado en las batallas que los jefes del interior libran incesantemente. El tráfico se extiende por toda la costa oriental, e incluso en las latitudes del Nilo, y G. ha visto allí tratar abiertamente bajo pabellón francés. Apenas llegó el Drexel, el cónsul inglés de Zanzíbar subió a bordo y se puso a disposición del doctor, de cuyos proyectos le habían tenido al corriente desde hacía un mes los periódicos de Europa. Pero hasta entonces había formado parte de la numerosa falange de los incrédulos. Dudaba, dijo, tendiéndole la mano a Samuel Ferguson, pero ahora ya no dudo. Ofreció su propia casa al doctor, a Dick Kennedy, y naturalmente, al bravo Joe. Por el cónsul tuvo el doctor conocimiento de varias cartas que había recibido del capitán Speke. El capitán y sus compañeros habían tenido que pasar mucha hambre y muchos contratiempos antes de llegar al país de Ugogo. No avanzaban sino con una gran dificultad y no pensaban poder dar noticias inmediatas de su situación y paradero. He aquí peligros y privaciones que nosotros podremos evitar, dijo el doctor. El equipaje de los 3 viajeros fue trasladado a la casa del cónsul. Se disponían a desembarcar el globo en la playa de Zanzíbar, pues cerca del asta de las banderas de señalización había un sitio favorable, junto a una enorme construcción que lo hubiera puesto a cubierto de los vientos del este. Aquella gran torre, semejante a un tonel inmenso junto al cual la cuba de Heidelberg habría parecido un insignificante barril, servía de fuerte, y en su plataforma vigilaban unos beluchíes, armados con lanzas, especie de soldados haraganes y vocingleros.
Sin embargo, durante el desembarco del aeróstato, el cónsul recibió aviso de que la población de la isla se opondría a ello por la fuerza. No hay nada tan ciego como el apasionamiento fanático. La noticia de la llegada de un cristiano que iba a elevarse por los aires fue recibida con indignación, y los negros, más conmocionados que los árabes, vieron en este proyecto intenciones hostiles a su religión, figurándose que se dirigía contra el sol y la luna, que son objeto de veneración para las tribus africanas. Así pues, resolvieron oponerse a expedición tan sacrílega. El cónsul conferenció acerca del particular con el doctor Ferguson y el comandante Pennett. Este no quería retroceder ante las amenazas, pero su amigo le hizo entrar en razón. Yasser le dijo que acabaremos metiéndonos a esa gente en el bolsillo, y en caso necesario los propios soldados del imán nos prestarán auxilio, pero, mi querido comandante, un accidente sobreviene en el momento menos pensado, y bastaría un golpe cualquiera para causar al globo una avería irreparable que comprometiera el viaje irremisiblemente. Es, pues, preciso, que andemos con pies de plomo. ¿Qué haremos, pues? Si desembarcamos en la costa de África, tropezaremos con las mismas dificultades. ¿Qué podemos hacer? Es muy sencillo, respondió el cónsul. ¿Ven aquellas islas situadas más allá del puerto? Desembarquen en una de ellas el aeróstato, aposten a los marineros formando un cinturón de protección, y no correrán ningún peligro. Perfectamente, dijo el doctor. Y allí podremos con toda libertad concluir nuestros preparativos. El comandante aprobó el consejo y el Reselet se acercó a la isla de Cumbení. Durante la madrugada del 16 de abril, el globo fue puesto a buen recaudo en medio de un claro, entre los extensos bosques que cubrían aquella tierra. Clavaron en el suelo 2 palos de 80 pies de alto, situados a una distancia similar uno de otro. Un juego de poleas sujeto a su extremo permitió levantar el aeróstato por medio de un cable transversal. El globo estaba entonces enteramente deshinchado. El globo interior se hallaba unido al vértice del exterior, de modo que subían los dos a un mismo tiempo. En el apéndice inferior de uno y otro, se fijaron los 2 tubos de introducción del hidrógeno. El día 17 se invirtió en disponer el aparato destinado a producir el gas. Se componía de 30 toneles, en los que se verificaba la descomposición del agua por medio de pedazos de hierro viejo y ácido sulfúrico sumergidos en una gran cantidad de agua. El hidrógeno pasaba a un gran tonel central tras haber sido lavado, y desde allí subía por los tubos de introducción a los 2 aeróstatos. De esta manera, ambos recibían una cantidad de gas perfectamente determinada. Para esta operación fue preciso echar mano de 1.866 galones de ácido sulfúrico, 16.050 libras de hierro y 966 galones de agua. Esta operación empezó aproximadamente a las 3 de la mañana del día siguiente y duró casi 8 horas. Al otro día, el aeróstato, cubierto con su red, se balanceaba graciosamente sobre la barquilla, sostenido por un gran número de sacos llenos de tierra. Se montó con el mayor cuidado el aparato de dilatación, y los tubos que salían del aeróstato fueron adaptados a la caja cilíndrica. Las anclas, las cuerdas, los instrumentos, las mantas de viaje, la tienda, los víveres y las armas ocuparon en la barquilla el puesto que tenían asignado. La aguada se hizo en Zanzíbar. Las 200 libras de lastre se distribuyeron entre 50 sacos colocados en el fondo de la barquilla, pero al alcance de la mano. Hacia las 5 de la tarde finalizaban estos preparativos. Unos centinelas montaban guardia alrededor de la isla, y las embarcaciones del Reselet surcaban el canal. Los negros seguían manifestando su cólera con gritos, muecas y contorsiones. Los hechiceros recorrían los grupos irritados y acababan de exasperar los ánimos. Algunos fanáticos trataron de ganar la isla a nado, pero se les rechazó fácilmente. Entonces empezaron los sortilegios y los encantamientos. Los hacedores de lluvia, que pretendían tener poder sobre las nubes, llamaron en su auxilio a los huracanes y a las lluvias de piedra, cogieron hojas de todas las especies de árboles del país y las cocieron a fuego lento, mientras mataban un cordero clavándole una larga aguja en el corazón. Pero, a pesar de todas sus ceremonias, el cielo permaneció sereno y puro. Entonces los negros se entregaron a furiosas orgías embriagándose con tembo, aguardiente que se extrae del cocotero, o con una cerveza sumamente fuerte llamada togua. Sus cantos, sin melodía apreciable, pero con un ritmo muy exacto, duraron hasta muy entrada la noche. Hacia las 6, una última comida reunió a los viajeros alrededor de la mesa del comandante y de sus oficiales. Kennedy, a quien nadie dirigía pregunta alguna, murmuraba en voz baja palabras incomprensibles,
con la mirada fija en el doctor Ferguson. La comida fue triste. La aproximación del momento supremo inspiraba a todos penosas reflexiones. ¿Qué reservaba el destino a aquellos audaces viajeros? ¿Volverían a hallarse entre sus amigos, a sentarse junto al fuego del hogar? Si les llegaban a faltar los medios de transporte, ¿qué sería de ellos en el seno de tribus feroces, en aquellas comarcas inexploradas, en medio de desiertos inmensos? Estas ideas, vagas hasta entonces y a las que todos se inclinaban poco, en aquel momento asaltaban las imaginaciones sobreexcitadas. El doctor Ferguson, tan frío e impasible como siempre, habló de varias cosas para disipar aquella tristeza comunicativa, pero sus esfuerzos fueron vanos. Como se temía alguna demostración contra la persona del doctor y de sus compañeros, los tres se quedaron a dormir a bordo del Reselt. A las 6 de la mañana salieron de su camarote y se trasladaron de nuevo a la isla de Conveny. El globo se balanceaba ligeramente, mecido por el viento del este. Los sacos de tierra que lo retenían habían sido reemplazados por 20 marineros. El comandante Pennant y sus oficiales asistían a aquella solemne marcha. En aquel momento Kennedy se dirigió al doctor, le cogió la mano y le dijo: «¿Es cosa decidida tu marcha, Samuel?» «Muy decidida, mi querido Dick». «¿He hecho yo cuanto de mí dependía para impedir este viaje?» «Todo». «Entonces tengo sobre el particular la conciencia tranquila y te acompaño». «Ya lo sabía», respondió el doctor, dejando que aflorase a su semblante una furtiva emoción. Se acercaba el instante de los últimos adioses. El comandante y los oficiales abrazaron con efusión a sus intrépidos amigos, sin exceptuar al digno Joe, que estaba muy contento y satisfecho. Todos quisieron que el doctor Ferguson les diese un apretón de manos. A las 9, los tres compañeros de viaje ocuparon su puesto en la barquilla. El doctor encendió el soplete y avivó la llama de modo que produjese un calor rápido. El globo, que se mantenía junto al suelo en perfecto equilibrio, empezó a levantarse a los pocos minutos. Los marineros tuvieron que aflojar un poco las cuerdas que lo retenían. La barquilla se elevó unos 20 pies. «Amigos míos», exclamó el doctor, puesto en pie entre sus dos compañeros y quitándose el sombrero, «pongámosle a nuestro buque aéreo un nombre que le dé suerte. Llamémosle Victoria». Resonó un hurra formidable. «¡Viva la reina! ¡Viva Inglaterra!». En aquel momento la fuerza ascensional del aeróstato aumentó prodigiosamente. Ferguson, Kennedy y Joe dirigieron un último adiós a sus amigos. «¿Suelten las cuerdas?», exclamó el doctor. Y el Victoria se elevó por los aires rápidamente, mientras las 4 piezas de artillería del Reselt atronaban el espacio en su honor. Capítulo 13. Cambio de tiempo. La fiebre de Kennedy. La medicina del doctor. Viaje por tierra. La cuenca de Imengé. El monte Rubeo. A 6.000 pies. Un alto en el camino del día. La noche transcurrió en calma. Sin embargo, el sábado por la mañana, Kennedy sintió cansancio y escalofríos al despertarse. El tiempo cambiaba, el cielo, cubierto de densas nubes, parecía prepararse para un nuevo diluvio. Un triste país, Zungomero, donde llueve continuamente, excepto tal vez unos 15 días en el mes de enero. Una violenta lluvia no tardó en envolver a los viajeros, debajo de ellos, los caminos cortados por nuyabs, especie de torrentes momentáneos, se volvían impracticables, además de estar cubiertos de matorrales espinosos y llanas gigantescas. Se percibían claramente esas emanaciones de hidrógeno sulfurado de las que habla el capitán Burton. Según él, dijo el doctor, y tiene razón, se diría que hay un cadáver oculto detrás de cada matorral. «Es un maldito país», respondió Joe, «y me parece que el señor Kennedy se encuentra mal por haber pasado en él la noche». «En efecto, tengo una fiebre bastante alta», dijo el señor Kennedy. «Nada tiene de particular, mi querido Dick, nos hallamos en una de las regiones más insalubres de África. Pero no permaneceremos en ella mucho tiempo. En marcha». Gracias a una diestra maniobra de Joe, el ancla se desenganchó, y, por medio de la escala, el hábil gimnasta volvió a subir a la barquilla. El doctor dilató considerablemente el gas y el Victoria remontó el vuelo, impelido por un viento bastante fuerte. Aparecía alguna que otra choza en medio de aquella niebla pestilente. El país cambiaba de aspecto.
En África ocurre con frecuencia que una región mefítica y de poca extensión confina comarcas absolutamente salubres. Kennedy sufría visiblemente, la calentura abatía su vigorosa naturaleza. Sería mala cosa caer enfermo, dijo, envolviéndose en su manta y echándose bajo la tienda. Un poco de paciencia, mi querido Dick. Respondió el doctor Ferguson, y pronto recobrarás completamente la salud. Ojalá, Samuel. Si en tu botiquín de viaje tienes alguna droga para curarme, adminístramela sin perder tiempo. La tragaré a ojos cerrados. Tengo un medicamento mejor que todas las drogas, amigo Dick, y naturalmente, voy a darte un febrífugo que no costará nada. ¿Y cómo lo harás? Muy sencillo. Subiré encima de estas nubes que nos envuelven y me alejaré de esta atmósfera pestilente. 10 minutos te pido para dilatar el hidrógeno. No habían transcurrido los 10 minutos cuando los viajeros estaban ya fuera de la zona húmeda. Aguarda un poco, Dick, y notarás la influencia del aire puro y del sol. Vaya un remedio. Dijo Joe. Es maravilloso. ¿No? ¿Es totalmente natural? Eso no lo pongo en duda. Envió a Dick a tomar aires, como se hace todos los días en Europa, y del mismo modo que en la Martinica le enviaría a los Pitts para librarle de la fiebre amarilla. La verdad es que este globo es un paraíso, dijo Kennedy, ya más aliviado. O por lo menos conduce a él, respondió Joe, hogar gravedad. Era un espectáculo curioso el que ofrecían las nubes aglomeradas en aquel momento debajo de la barquilla. Rodaban unas sobre otras, y se confundían en un resplandor magnífico reflejando los rayos del sol. El Victoria llegó a una altura de 4000 pies. El termómetro indicaba algún descenso en la temperatura. No se veía ya la tierra. A unas 50 millas al oeste, el monte Rubeo levantaba su cabeza centelleante. Formaba el límite del país de Ugogo, a 360-20 minutos de longitud. El viento soplaba a una velocidad de 25 millas por hora, pero los viajeros no se percataban de su rapidez, ni siquiera tenían sensación de locomoción. 3 horas después, la predicción del doctor se realizaba. Kennedy no experimentaba ningún escalofrío y almorzó con apetito. Y que aún haya quien tome sulfato de quinina. Dijo con satisfacción. Decididamente, exclamó Joe, aquí es donde. Me retiraré cuando sea viejo. Hacia las 10 de la mañana, la atmósfera se despejó. Se hizo un agujero en las nubes, la tierra reapareció y el Victoria se acercó a ella insensiblemente. El doctor Ferguson buscaba una corriente que le llevase al noroeste, y la encontró a 600 pies del suelo. El terreno se volvía accidentado, incluso montuoso. Al este, el distrito de Zungomero se borraba con los últimos cocoteros de aquella latitud. Luego, las crestas de una montaña se presentaron más acentuadas. Algunos picos se levantaban en distintos puntos del horizonte. Era preciso vigilar constantemente los conos agudos que parecían surgir inopinadamente. Nos hallamos entre los rompientes, dijo Kennedy. Puedes estar tranquilo, amigo Dick, no tropezamos. Hermosa manera de viajar, replicó Joe. En efecto, el doctor manejaba el globo con una destreza maravillosa. Si tuviésemos que andar por este terreno encharcado, dijo, nos arrastraríamos por un lodo insalubre. Desde nuestra salida de Zanzíbar hasta llegar donde estamos, la mitad de nuestras bestias de carga habrían muerto de fatiga, y nosotros pareceríamos espectros y llevaríamos la desesperación en el alma. Estaríamos en incesante lucha con nuestros guías y expuestos a su brutalidad desenfrenada. Durante el día nos agobiaría un calor húmedo, insoportable, sofocante. Durante la noche, experimentaríamos un frío con frecuencia intolerable, y acabarían con nuestra paciencia las picaduras de ciertas moscas, cuyo aguijón atraviesa la tela más gruesa y es capaz de volver loco a cualquiera. Ya no digo nada de las bestias salvajes y de las tribus feroces. Dios nos libre de unas y otras. Replicó simplemente Joe. No exagero nada, prosiguió el doctor Ferguson, pues no se pueden leer las narraciones de los viajeros que han tenido la audacia de penetrar en estas comarcas sin que se le llenen los ojos de lágrimas. Hacia las 11 pasaban la cuenca de Imengé, las tribus esparcidas por aquellas colinas amenazaban en vano con sus armas al Victoria, que llegaba, por fin, a las últimas ondulaciones montuosas que preceden al Rubeo y forman la tercera y más elevada cordillera de las montañas de Usagara.
Los viajeros distinguían perfectamente la conformación orográfica del país. Aquellas tres ramificaciones, de las que el Dutumi forma el primer eslabón, están separadas unas de otras por vastas llanuras longitudinales. Las elevadas lomas se componen de conos redondeados, entre los cuales las gargantas están sembradas de pedruscos erráticos y guijarros. El declive más acusado de aquellas montañas se halla frente a la costa de Zanzíbar. Las pendientes occidentales no son más que llanuras inclinadas. Las depresiones del terreno están cubiertas de una tierra negra y fértil donde la vegetación es vigorosa. Varios riachuelos se infiltran hacia el este y afluyen al Kingani, entre gigantescos ramos de sicomoros, tamarindos, guayabas y palmeras. «Atención», dijo el doctor Ferguson. «Nos acercamos al Rubeo, cuyo nombre significa en la lengua del país, paso de los vientos. Haremos bien en doblar a cierta altura los agudos picachos. Si mi mapa es exacto, subiremos hasta una altura de más de 5.000 pies. ¿Alcanzaremos con frecuencia esas zonas superiores? Rara vez, la altura de las montañas de África es menor, según parece, que la de las de Europa y Asia. Pero, de todos modos, el Victoria la salvará sin dificultad alguna». En poco tiempo el gas se dilató, bajo la acción del calor y el globo tomó una marcha ascensional muy pronunciada. La dilatación del hidrógeno no ofrecía ningún peligro, y la vasta capacidad del aeróstato no estaba llena más que en sus 3/4 partes. El barómetro, mediante una depresión de unas 8 pulgadas, indicó una elevación de 6.000 pies. ¿Podríamos estar subiendo así mucho tiempo?, preguntó Joe. La atmósfera terrestre, respondió el doctor, tiene una altura de 6.000 toesas. Con un globo muy grande, iríamos lejos. Eso es lo que hicieron los señores Brioschi y Gay-Lussac, pero empezó a manarles sangre de la boca y los oídos. Les faltaba aire respirable. Hace unos años, dos audaces franceses, los señores Barral y Bixio, se lanzaron también a las altas regiones, pero su globo se rasgó, ¿y cayeron?, preguntó al momento Kennedy. Sin duda, pero como deben caer los sabios, sin hacerse ningún daño. Pues bien, señores, dijo Joe, son ustedes libres de caer cuantas veces lo deseen. Pero yo, que no soy más que un ignorante, prefiero permanecer en un justo término medio, ni demasiado alto, ni demasiado bajo. No hay que ser ambicioso. A 6.000 pies, la densidad del aire ha disminuido ya sensiblemente, el sonido se mueve con dificultad y la voz se oye mucho menos. Los objetos se ven confusamente. La mirada no percibe más que grandes moles bastante indeterminadas, los hombres y los animales se vuelven absolutamente invisibles, los caminos parecen cintas, y los lagos, estanques. El doctor y sus compañeros se sentían en un estado normal, una corriente atmosférica de gran velocidad los arrastraba más allá de las montañas áridas, cuyas cimas coronadas de nieve deslumbraban. Su aspecto convulsionado demostraba algún trabajo neptuniano de los primeros días del mundo. El sol brillaba en su cenit, y los rayos caían a plomo sobre aquellas desiertas cimas. El doctor hizo un dibujo exacto de las montañas, formadas por 4 cumbres situadas casi en línea recta, de las cuales la más septentrional es la más alargada. El Victoria no tardó en descender por la vertiente opuesta del Rubeo, costeando una llanura poblada de árboles de un verde muy sombrío. A esta llanura sucedieron crestas y barrancos colocados en una especie de desierto que precedía al país de Ugogo. Más abajo se presentaban llanuras amarillentas, tostadas, agrietadas, salpicadas a trechos de plantas salinas y de matorrales espinosos. Algunos bshuesilos, que más adelante se convirtieron en verdaderas selvas, embellecieron el horizonte. El doctor se aproximó a tierra, echaron las anclas, y una de ellas quedó agarrada a las ramas de un corpulento sicomoro. Joe, deslizándose rápidamente, sujetó el ancla con precaución. El doctor dejó el soplete funcionando para conservar en el aeróstato cierta fuerza ascensional que lo mantuvo en el aire. El viento había calmado casi súbitamente. «Ahora, amigo Dick», dijo Ferguson, «coge 2 escopetas, una para ti y otra para Joe, y procurad entre los dos traer unos buenos filetes de antílope para la comida de hoy». «¿De caza?», exclamó Kennedy. Echó la escala y bajó. Joe fue brincando de una a otra rama y aguardó, desperezándose, a Kennedy. El doctor, aliviado del peso de sus 2 compañeros, pudo apagar el soplete. «No eche a volar, señor», exclamó Joe. «Tranquilo, muchacho, estoy sólidamente anclado. Voy a poner en orden mis apuntes. Cazad bien y sed prudentes. Yo, desde aquí,
Observaré el terreno y a la menor sospecha que conciba dispararé la carabina. El tiro será la señal de reunión. De acuerdo, respondió el cazador. Capítulo 14. El bosque de gomeros. El antílope azul, la señal de reunión. Un asalto inesperado. El can yeme. Una noche en el aire. El mabunguru. Hiowe Lamcoa. Provisión de agua. Llegada a Caceb, el país, árido, seco, formado de una tierra arcillosa que el calor agrietaba, parecía desierto. De vez en cuando se encontraban algunos vestigios de caravanas, osamentas blanquecinas de hombres y animales, medio roídas y mezcladas con el polvo. Dick y Joe, después de una media hora de marcha, se internaron en un bosque de gomeros, al acecho y con el dedo en el gatillo de la escopeta. No sabían con quién tendrían que habérselas. Joe, sin ser un tirador de primera, manejaba bien un arma de fuego. Caminar sienta bien, señor Dick, aunque el terreno que pisamos no es muy cómodo, dijo Joe, tropezando con los fragmentos de cuarzo de que estaba sembrado el suelo. Kennedy indicó con un gesto a su compañero que callase y se detuviese. Faltaban perros, y la agilidad de Joe, por mucha que fuese, no equivalía al olfato de un pachón o de un podenco. En el lecho de un torrente, en el que quedaban algunas aguas estancadas, saciaba su sed un grupo de unos 10 antílopes. Aquellos graciosos animales, olfateando un peligro, parecían inquietos, entre sorbo y sorbo de agua, levantaban la cabeza con azoramiento, husmeando con sus hocicos las emanaciones de los cazadores. Kennedy rodeó unos matorrales, en tanto que Joe permanecía inmóvil. Llegó a tiro de los antílopes y disparó su escopeta. El grupo desapareció rápidamente, quedando solo un antílope macho que cayó como herido por un rayo. Kennedy se precipitó sobre su víctima. Era un magnífico ejemplar de un azul claro, casi ceniciento, con el vientre y la parte anterior de las patas de una blancura deslumbradora. «Buen tiro», exclamó el cazador. «Es una especie de antílope muy rara, y espero poder preparar su piel para conservarla». «¿Qué dice, señor Dick?» «Lo que oyes. Mira qué pelaje tan espléndido». «Pero el doctor Ferguson no admitirá un exceso de peso». «Tienes razón, Joe. Triste cosa es, sin embargo, no aprovechar nada de una pieza tan magnífica». «¿Nada?» «No, señor Dick, vamos a sacar del animal todas las ventajas nutritivas que posee, y, con su permiso, lo haré ahora mismo pedazos tan bien como pudiera hacerlo el síndico de la ilustre Corporación de Carniceros de Londres». «Pues ya puedes empezar, camarada, aunque debes saber que, a fuer de cazador, me desenvuelvo tan bien desollando una res como matándola». «Estoy seguro de ello, señor Dick, como lo estoy también de que, en menos que canta un gallo, con 3 piedras armará una parrilla. Leña seca no falta, y solo le pido unos minutos para utilizar sus ascuas». «La operación no es muy larga», replicó Kennedy. Y procedió de inmediato a la construcción de la parrilla, de la que unos instantes después salían numerosas llamas. Joe sacó del cuerpo del antílope una docena de chuletas y trozos de lomo, que se convirtieron muy pronto en un asado delicioso. «El amigo Samuel», dijo el cazador, «se va a chupar los dedos de gusto». «¿Sabe lo que estoy pensando, señor Dick?» «¿En qué has de pensar más que en lo que estás haciendo?» «Pues, no, señor. Pienso en la cara que pondríamos si no encontráramos el globo». «Vaya una ocurrencia. ¿Había el doctor de abandonarnos?» «Pero, ¿y si se desenganchara el ancla?» «Imposible. Y aunque se desenganchara, ya sabría Samuel bajar con su globo». «Pero, ¿y si el viento se lo llevase?» «Mala cosa sería, pero, no haga semejantes suposiciones que nada tienen de agradable. No hay nada imposible en este mundo, señor, y es por tanto preciso preverlo todo». En aquel mismo momento se oyó un tiro. «¡Oh!», gritó Joe. «Mi carabina. Conozco su detonación. Una señal. Un peligro nos amenaza». «A él tal vez», replicó Joe. «¿En marcha?» Los cazadores recogieron en un momento la carne que habían asado y empezaron a desandar el camino, guiándose por las ramas que Kennedy había esparcido con esa intención. La espesura de la arboleda les impedía ver el Victoria, del cual no podían estar lejos. Se oyó un segundo disparo.
La cosa apremia, dijo Joe. Otro tiro. Eso tiene trazas de una defensa personal. Corramos. Y echaron a correr con todo el vigor de sus piernas. Al salir del bosque vieron el Victoria, con el doctor en la barquilla. ¿Qué pasa, pues? Preguntó Kennedy. Dios del cielo. Exclamó Joe. ¿Qué ves? Mire. Una caterva de negros asaltan el globo. En efecto, a 2 millas de donde ellos estaban, unos 30 individuos se agolpaban, gesticulando, gritando y brincando, al pie del sicomoro. Algunos, encaramándose por el árbol, subían hasta las ramas más altas. El peligro parecía inminente. Mi señor está perdido. Exclamó Joe. Calma, Joe, y apunta bien. En nuestras manos tenemos la vida de 4 de esos monigotes. Adelante. Habían avanzado 1 milla con suma rapidez, cuando partió de la barquilla otro tiro que derribó a uno de aquellos demonios que se encaramaba por la cuerda del ancla. Un cuerpo sin vida cayó de rama en rama y quedó colgado a 20 pies del suelo, con las piernas y los brazos extendidos. ¿Por dónde diablos se sostiene ese bárbaro? Exclamó Joe. ¿Qué nos importa? Respondió Kennedy. Corramos. Corramos. Ah, señor Kennedy. Exclamó Joe, sin poder contener la risa. Por el rabo. Es un mono. Un asalto de monos. Mejor, más vale que sean monos que hombres, replicó Kennedy, precipitándose hacia el grupo vociferante. Era una manada de cinocéfalos bastante temibles, feroces y brutales, con un hocico de perro que les daba un aspecto repugnante. Sin embargo, unos cuantos tiros bastaron para obligarles a abandonar el campo de batalla, donde dejaron no pocos cadáveres. Kennedy se encaramó por la escala. Joe subió al sicomoro, desenganchó el ancla y subió a la barquilla sin dificultad. Algunos minutos después, el Victoria volvió a remontarse y se dirigía hacia el este a impulsos de un viento moderado. Vaya un asalto. Exclamó Joe. Creíamos que estaba rodeado de indígenas. Afortunadamente, no eran más que monos, respondió el doctor. De lejos, la diferencia no es grande, amigo Samuel. Ni de cerca tampoco, replicó Joe. De cualquier modo, repuso Ferguson, este ataque de monos podía haber tenido funestas consecuencias. Sí, con sus repetidos tirones llegan a desenganchar el ancla, no sé a dónde me hubiera llevado el viento. ¿No se lo decía yo, señor Kennedy? Tenías razón, Joe, pero, aun teniéndola, en aquel momento estabas asando unas chuletas de antílope cuya visión me abría el apetito. Lo creo, respondió el doctor. La carne de antílope es exquisita. Ahora la probaremos, señor, la mesa está puesta. En verdad, dijo el cazador, que estas lonchas de venado echan un humillo montaraz nada desdeñable. Ya lo creo. Respondió Joe con la boca llena. Yo me comprometería a no comer más que antílope todos los días de mi vida, con tal que no me faltase un buen vaso de grog para digerirlo más fácilmente. Joe preparó la codiciada pócima y los 3 la paladearon con recogimiento. La cosa marcha, dijo. A pedir de boca, respondió Kennedy. ¿Qué tal, señor Dick? ¿Siente habernos acompañado? ¿Quién hubiera sido capaz de impedírmelo? Respondió el cazador resueltamente. Eran las 4 de la tarde. El Victoria encontró una corriente más rápida. El terreno se elevaba insensiblemente, y muy pronto la columna barométrica indicó una altura de 1500 pies sobre el nivel del mar. El doctor se vio entonces obligado a sostener el aeróstato mediante una dilatación de gas bastante fuerte, y el soplete funcionaba incesantemente. Hacia las 7, el Victoria planeaba sobre la cuenca de Canyemé. El doctor reconoció al momento aquel vasto desmonte de 6 millas de extensión, con sus aldeas ocultas entre baobabs y guiras. Allí se encuentra la residencia de uno de los sultanes del país de Ugogo, donde la civilización está menos atrasada y se comercia rara vez con carne humana. Sin embargo, hombres y animales viven juntos en chozas redondas sin armazón de madera, que parecen haces de heno. Después de Canyemé, el terreno se vuelve árido y pedregoso, pero a 1 hora de distancia, cerca de Mbaburu, hay un valle fértil donde la vegetación recobra todo su vigor. El viento cesó al anochecer, y la atmósfera pareció dormirse.
El doctor buscó en vano una corriente a diferentes alturas. Al constatar la calma de la naturaleza, resolvió pasar la noche en el aire, y para mayor seguridad, se elevó unos 1000 pies. El Victoria permanecía inmóvil, y la noche, magníficamente estrellada, cayó en silencio. Dick y Joe se tumbaron en su apacible cama y se sumieron en un profundo sueño durante la guardia del doctor, que fue reemplazado por el escocés a medianoche. Si se produce cualquier incidente, le dijo a Dick, despiértame, y sobre todo, no pierdas de vista el barómetro. El barómetro es nuestra brújula. La noche fue fría, llegó a haber 270 de diferencia con la temperatura del día. Con las tinieblas había empezado el concierto nocturno de los animales, a quienes